Bueno, familia, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Aquí, igual que en otras ocasiones, con mucho gozo en mi corazón de poder estar aquí esta mañana tan hermosa compartiendo una enseñanza más en nuestro devocional. Siempre recordar que estamos en el año del Espíritu Santo y la palabra y siempre es importante que estemos pegaditos al manual de vida, que es de donde emana tanta riqueza, tanta sabiduría para cada uno de nosotros. Que sirvan también todos estos estudios para exhortarnos y, bueno, revisar nuestras vidas, nuestro comportamiento, revisar nuestras actitudes, en fin, que sea un llamado a la reflexión también, a ese mantenimiento, ¿no? Ese mantenimiento espiritual de todos los días. Y bueno, ¿por qué eso? Bueno, porque el día a día, y todos sabemos, nos consume, los afanes, todo ese bombardeo del mundo a través de redes sociales, noticias, bueno, y todo eso que ustedes y yo sabemos y que en su mayoría no edifica. Hoy corresponde la lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Vamos a leer específicamente del versículo 1 al versículo 23. Vamos a leerlo a continuación, así que usted toma su Biblia, yo tengo aquí la mía, ¿verdad? Voy a dar lectura aquí en pantalla por cuestión de más facilidad, pero usted me sigue. Lleva como título Lo que contamina al hombre. Dice así, a partir del 1 al 23. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, pues no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas ahí que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, ven, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dais a hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar por lo que sale de él. Eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ok, ahí tenemos del versículo 1 al 23. Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Eh, Analizando, ¿verdad? Esta porción de la Biblia, tenemos primeramente, aparecen aquí dos personajes, ¿verdad? Número uno, los escribas. Hay que recordar que los escribas en sus inicios tuvieron un buen comienzo, ¿no? Basta decir que Esdras era un escriba y el fundador de un grupo de escribas. Los escribas eran los expositores profesionales, digámoslo así, de la ley. Eran una clase de hombres a quienes se había instruido en la ley. Estos hicieron del estudio un estudio sistemático y de explicación de la ley. Ellos hicieron su ocupación de esto, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos que en la época de nuestro Señor se habían convertido en hombres que discutían sutilezas, es decir, detalles. Hombres que estaban más preocupados por la letra de la ley que por el espíritu mismo de la ley. Entonces, ahí tenemos los escribas. En segundo lugar, tenemos los fariseos, ¿verdad? Los fariseos estuvieron, digamos que tuvieron también un buen comienzo en sus inicios, haciendo un estudio por ahí. Eh, Ellos surgen de defender el modo de vida judío frente a toda la influencia extranjera. Bueno, ¿cuál influencia? Influencia romana, etcétera. Eran muy legalistas y estrictos. Ellos creían en el Antiguo Testamento, en política, bueno, eran nacionalistas, querían el establecimiento del reino de Dios, del reino de los cielos, perdón, sobre la tierra. Eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, los fariseos seguían buscando una forma de reprender a Jesús, ¿verdad? En alguna cosa, según ellos, que lograran tal vez eh, de alguna manera ver algo en el que estuviera fallando no solo nuestro Padre, sino sus discípulos. Esto lo podemos ver en Hechos 13:27, donde dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ok, sin duda, sin duda aquí tenemos a los líderes religiosos de la época eh, investigando, ¿no? Investigando desde su sede central, digamos en Jerusalén, y observando cada paso que daba nuestro Padre Celestial. Sin embargo, eso no les gustaba para nada, ¿verdad? No les gustaba porque Jesús los increpa, ¿verdad? Los increpa a guardar la ley, ¿verdad? Pero les dice que ellos guardan la ley básicamente para, digámoslo así, parecer santos, más que para honrar a Dios. Entonces, el profeta Isaías, buscando un poquito, también acusó de lo mismo a los líderes religiosos de sus días. En Isaías 29:13, podemos decir que Jesús utiliza las mismas palabras que utiliza Isaías en este verso para, de alguna manera, aleccionarlos, ¿no? Dice así, Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos por un lado entonces a los fariseos y por otro lado a los escribas. Seguramente en un complot, ¿verdad? En un complot siguiendo las intenciones de los altos, digamos, de las altos jerarcas en esa época en la parte, sin duda, espiritual. Eh, entonces, ¿cuáles serían esas sutilezas que se mencionan en esta porción? Bueno, que antes de cada comida, los judíos devotos llevaban a cabo, digamos, una ceremonia, la ceremonia de lavarse las manos, los brazos, de cierta manera.
Para ellos era como un símbolo de que estaban limpios de cualquier contacto que pudieran haber tenido con alguna otra cosa que ellos consideraran, digámoslo así, impura. Jesús le dijo a los fariseos que estaban totalmente equivocados al pensar que serían aceptos de Dios, solo porque por el acto en sí de ceremonia de lavarse las manos, ¿no? Por fuera. Cuando Él los llama y así de manera fuerte, les habla como hipócritas, hay que recordar que la hipocresía es pretender ser algo que uno no es, ¿verdad? Sin tener ninguna relación con serlo. Bueno, Jesús los llama hipócritas, ¿verdad? Porque adoraban a Dios, no porque amaran a Dios realmente, ¿verdad? Sino porque todo eso que ellos hacían, ¿verdad? Les beneficiaba. Quiere decir que todo eso era como para beneficio propio, para que, qué sé yo, por decir algo, los hacía ver y parecer muy santos y de alguna forma también fortalecía la posición social que ellos ocupaban ante la comunidad, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algo fuerte porque el Señor los llama hipócritas y la razón es esa, ¿verdad? Que es solamente querer una apariencia, guardar una apariencia a partir de ritos ceremoniales, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a rescatar varias cosas, principalmente para que haya una exhortación en nuestras vidas, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. ¿Somos hipócritas? Sí. Bueno, si damos más importancia de verdad a la reputación o a todos los actos ceremoniales que realmente al carácter, ¿verdad? Al carácter espiritual de las cosas. Número dos, a veces cumplimos con mucho rigor ciertas prácticas religiosas, ¿verdad? Pero dejamos que nuestros corazones se mantengan definitivamente alejados de Dios. Esto es como cuando antes, no sé si lo recuerdan, que para Semana Santa le decían a uno que no tenía que comer carne y cosas de esas, ¿verdad? Todos nos acordamos, pero en sí era como para que nos vieran, ¿no? Porque dentro de nuestros corazones la cosa andaba un poco diferente. La gente se permitía, por supuesto, no comía carne según la gente, pero se permitía hacer otras cosas. También caemos en hipocresía cuando, digamos, destacamos más nuestras virtudes que nuestros eh, pecados. En esto, los fariseos agregaron muchas reglas y muchas regulaciones insignificantes a las santas leyes, ¿no? Del Señor y trataban de forzar a la gente para que las obedecieran. Es decir, muy lejos de enseñar aquello que era lo más importante, lo que hacían era llenar a la gente de ese montón de cosas, ¿verdad? De regulaciones, de cosas ceremoniales y demás. Decían que conocían la voluntad de Dios en cada detalle de la vida y que provenía de estos detalles y todo era completamente falso. Incluso si uno se pone a pensar hoy día, ¿no? Bueno, hay líderes religiosos de hoy día también que tratan de agregar un montón de cosas accesorias y sin ningún sentido a la palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué logran con esto? Pues lo que logran es esa confusión, ¿no? Esa confusión en la gente, en los creyentes. Y de eso hemos venido hablando estas semanas y hemos visto mucho, ¿verdad? Cuando hablamos no solo de los falsos profetas, sino ahora de la falsa doctrina y todo eso que la gente anda circulando en la calle, en redes sociales, etcétera, ¿verdad? Y que no tiene ningún asidero en la palabra de Dios. Tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Muy atentos, muy en el Espíritu, con el Espíritu Santo, estar leyendo la palabra de Dios y como decimos aquí, ¿verdad? No comer cuento, no comer todo ese cuento que nos están dando ahora. Eh, los hechos externos, sin duda, no son los que nos purifican, ¿verdad? Sino que llegamos a ser puros en nuestro interior, ¿verdad? Cuando Cristo
llega y renueva nuestras mentes, renueva nuestra vida y empezamos ese caminar en Él para formar en cada uno de nosotros la imagen y semejanza de Papá Dios, ¿verdad? Eh, Hay que tener mucho cuidado con eso porque de veras que una mala acción comienza siempre en los pensamientos, ¿no? Entonces, aquí a lo que estamos llamados es a que entendamos que muchas veces son nuestros pensamientos, ¿verdad? Si le damos cabida a esto, los que nos llevan a el pecado. ¿Cuáles pensamientos? Todos sabemos, aquí lo dice en este pasaje, ¿verdad? Pensamientos de lujuria, envidia, no lo sé, pensamientos de odio, revancha, todo aquello que no edifica, que no es bueno y que seguramente nos lleva a cometer malas acciones, ¿verdad? Aquí estábamos recordando un pasaje donde Pablo en Filipenses 4:8 nos recuerda que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Entonces, eh, aquí, ¿verdad? La enseñanza es no es lo que entra, ¿verdad? Sino que, digámoslo así, es aquello que puede estar creándose en nosotros si no estamos en un plano correcto en términos espirituales, dando paso, ¿verdad? Sin duda, a pensamientos que no son los que deben ser, ¿verdad? Y que es de ahí donde se generan las malas acciones, las malas actitudes o bien el pecado. Entonces aquí la reflexión es estar pegaditos, ¿verdad? Ese sería como el consejo siempre, ¿verdad? En el año del Espíritu Santo y la palabra, estar pegaditos al Señor, este, estar leyendo, no darnos permiso a pensamientos que no deben ser, ¿verdad? Y darnos más bien permiso de estar en esa constante comunión con nuestro Padre Celestial. Para finalizar, ¿verdad? Este tema, eh, recordar siempre que los temas aprendemos, ¿verdad? Y a veces, como lo dije al inicio, de los mismos temas debemos sacar reflexiones y exhortaciones que nos lleven ¿verdad? Que nos lleven a darnos ese mantenimiento espiritual, ¿no? Para ver cómo estamos. Aquí el mensaje final sería, bueno, tenemos que estarnos revisando sin duda. Tenemos que estar revisando nuestro corazón, nuestras acciones. Tenemos que estar revisando. ¿Qué más debo revisar? Bueno, debo revisar a qué le estoy dando importancia en mi vida. ¿A qué le estoy dando importancia en mi vida? No vaya a ser que esté como los escribas y los fariseos, ¿no? Seguro yo con el manual de vida, pero haciendo otras cosas, ¿verdad? Haciendo cosas que no edifican, ¿verdad? Cosas que tal vez son de corte un poco más, como dice la palabra, más religioso, ¿no? Cosas que no tienen asidero en la palabra de Dios. Eh, ¿En qué está puesto nuestro corazón? ¿Verdad? ¿Dónde tenemos realmente puesto ese del cual mana vida, ese del cual mana el todo, ¿no? ¿Será que estamos cayendo en algún tipo de idolatría, verdad? Porque todo esto a veces de darle más importancia a los ritos y ceremonias, familia, ¿en qué se convierte? Y se convierte en idolatría y así debe ser definitivamente tratado. Y podríamos estarle dando más importancia a cosas que de verdad, no lo merecen y no tienen como he repetido varias veces, no tienen ese asidero, bíblico, sino que son seguramente inventos, ¿verdad? Inventos de los hombres, como en algún momento lo hicieron los fariseos y los escribas, y inventos que no nos llevan a nada que edifique. Más bien nos conducen, como lo acabamos de ver, a poder estar haciendo idolatría de otras cosas. Entonces, bueno, este es el mensaje de hoy que está fuertito, pero
debemos asumirlo, ¿verdad? Con gozo y alegría, porque es la palabra que tiene Papá Dios para cada uno de nosotros. Entonces, le voy a invitar a cerrar sus ojitos ahí donde está y vamos a hacer una oracioncita de cierre. Le vamos a dar gracias a Papito Dios. Le decimos gracias, hermoso, gracias por este día tan precioso, por este día tan maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, hermoso Dios, porque desde que amanece hasta que anochece, lo único que veo en mi vida, dile ahí, son milagros, y esos milagros que vienen de ti, de ese Padre precioso, ese Padre cariñoso, ese Padre que me cuida, dile ahí, ese Padre que vela por mí, ese Padre que aún como lo estamos viendo en días grises, en noches oscuras, ahí está, ahí está, porque nos tienes en tus santas manos, bendito Dios. Nos estás dando sanidad, nos estás dando, papá, esa confianza en ti, bendito Dios. Nos estás dando aquello que me hace que ante cualquier vicisitud y aquel problema esté yo de pie, ahí, de pie, paradito, erguido contigo, sabiendo que tú tienes control absoluto de todo. Gracias, hermoso Dios, porque en este pasaje nos enseñas que no es lo que entra por la boca del hombre, sino es todo todo lo que sucede adentro. Más bien adentro de nosotros estás tú, Señor Jesucristo, que eres el que purifica, que me purifica desde mi corazón, bendito Dios. Tú estás lavándome constantemente, Espíritu Santo. Que seas tú, precioso Dios, Espíritu Santo, llamándonos a reflexión, llamándonos en esta mañana a reflexión para que sea cada uno de nosotros revisándose y dándose ese mantenimiento, ¿verdad? Ese mantenimiento espiritual para tener claro, Papito Dios, nuestros objetivos y nuestras metas, que son tus objetivos y tus metas, para tener claro el camino que es tu camino, tu verdad y la vida, bendito Dios. Gracias, hermoso Dios, porque así eres tú, esa es tu palabra, esa es tu palabra, la que viene una mañana como hoy, una mañana hermosa como hoy, a inquietarme, a dirigirme, a conducirme solamente hacia todo aquello que me conviene. Ese eres tú, papá, el que me lleva a todo ello que me conviene y Espíritu Santo, sepárame de todo lo que no me conviene y que a veces yo mismo, en mi propia concupiscencia, me meto en ese montón de aprietos. Así que, bendito Dios, quedamos en tu presencia para el resto del día. Te damos las gracias infinitas, bendito Dios, por poder ver el amanecer y amanecer pegaditos así a tu escritura como debe ser y a todas esas enseñanzas preciosas que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias familia, entonces que pasen un precioso día, un precioso domingo todos y seguimos adelante con toda esta instrucción, con toda esta capacitación y con todos estos devocionales que son cosa muy buena que nos conduce solo a cosas mejores. Gracias, que pasen un bonito día todos. Amén.